Bueno, vamos a empezar con los números enteros. Vamos a hacer una breve explicación de los números enteros, de dónde surgen, ¿sí? Lo que nosotros venimos trabajando hasta ahora son los números naturales. Si bien los números naturales nunca los definimos, los números naturales, que esto es clave para entender cómo se van construyendo los conjuntos numéricos, empiezan, ¿sí? Y esto es importantísimo, empiezan en el 1, ¿sí? Y sumo 1 todas las veces que quiera. ¿Sí? Esta no es una definición matemática estricta y rigurosa, pero es una definición que nos ayuda a entender cuáles son los números naturales. ¿Sí? Empiezan en el 1. Esto es importantísimo. O sea, tienen un origen, empiezan en algún momento. Y voy sumando de a 1. Entonces me voy construyendo el 2, el 3, el 4, el 5. Así hasta ¿dónde? Hasta el infinito. ¿Sí? Por eso los números naturales no tienen fin, son infinitos los números naturales. No hay un número que sea el más grande de todos, porque a ese número le voy sumando 1 y siempre tengo un número más grande. ¿Sí? El tema es que con los números naturales puedo sumar y puedo multiplicar sin problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre el resultado va a ser otro número natural. Yo agarro dos números naturales, los sumo, me da un número natural. Agarro dos números naturales, los multiplico, me da un número natural. Pero empezaban las complicaciones con la resta. Yo dos números naturales no los puedo restar de cualquier manera. Si yo agarro 15 y le resto 7, el resultado me da 8. ¿Sí? Pero en los naturales, si yo hago al revés, 7 menos 15... no tiene solución en los naturales. ¿Sí? Este símbolo representa todos los números naturales. Entonces acá es donde los matemáticos durante muchos años se discutieron y dijeron, bueno, vamos a agrandar el conjunto de los números y aparecieron los números enteros. Los números enteros los podemos definir como agarro el 1, ¿sí? Y fíjense que no vamos a usar el término de empezar, sino agarrar. ¿Sí? Agarro el 1 y le sumo o resto 1 todas las veces que quiera. ¿Sí? De vuelta, esta no es una definición rigurosa dentro de lo que es la matemática, pero nos ayuda a pensar cuáles son los números enteros. Entonces yo tengo el 1 y le voy sumando de a 1, me agarra todos los números naturales. ¿Sí? Esto es importantísimo. Todos los números naturales también son números enteros. Es como decir que todos los que nacieron en la provincia de Buenos Aires también son argentinos. Pero a la vez le puedo ir restando 1 y acá es donde me aparecen los que son solamente enteros pero no naturales. Por ejemplo, el 0. El 0 es un número entero pero no es un número natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números naturales dijimos que empiezan en el 1. El número natural más chico es el 1. Ya cuando al 1 le resto 1 me da 0. Y ahí tengo un número entero. Le resto 1, entonces voy a tener menos 1. Y así le voy restando de a 1 y me aparecen como si fuesen los naturales, pero negativos. ¿Sí? Una cosa, bueno, esto sigue hasta dónde? Hasta el menos infinito en este caso. ¿Sí? Pues son números negativos, pero hasta el infinito. Una cosa importantísima. Entre dos números naturales, cualquiera,
voy a poder contar la cantidad de números naturales que hay. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Yo digo, bueno, entre el -3 y el 5, ¿cuántos números enteros hay? ¿Cuántos números enteros hay? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números enteros. Siempre entre dos números enteros cualquiera, también vale para los naturales, entre dos números enteros cualquiera, yo puedo contar cuántos números enteros hay. Esto es una propiedad que tienen los naturales y los enteros. El resto de los números, como vamos a ir viendo durante el año, no lo tienen. ¿Sí? Cuando nosotros pasemos a números racionales, vamos a ver que entre dos números racionales tengo infinitos números racionales. Entonces, esto es una propiedad que me sirve un montón. ¿En qué sentido? En que yo voy a tener un siguiente y un anterior. Si yo agarro el 3, el siguiente del 3 es el 4, el anterior es el 2. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir cuál es el siguiente y cuál es el anterior. Esto es una propiedad que vamos a usar bastante durante el año. Entonces, los números enteros ya sabemos cómo construirlos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Y bueno, en la vida cotidiana nosotros esto lo usamos un montón. ¿Por qué? Porque nosotros para expresar el tiempo usamos lo que vamos a conocer como recta numérica. Entonces vamos a ver cómo hacemos una recta numérica y para eso les propongo usar una hoja cuadriculada. ¿Sí? ¿Por qué una hoja cuadriculada? Porque al ser cuadriculada ya me es más fácil dividir la recta. Primero y principal, vamos a hacer la recta sobre una de las líneas horizontales. ¿Sí? Si ya vamos a aprovechar las líneas que tienen la hoja cuadriculada, entonces vamos a hacerlo sobre una de las líneas horizontales. ¿Sí? No lo hagamos en la mitad de los cuadraditos porque me va a salir torcida. ¿Sí? Si yo lo hago en la mitad de los cuadraditos en cualquier lado, me puede salir todo torcido y no me conviene. ¿Sí? Por otro lado, vamos a usar y a aprovechar las líneas verticales. ¿En qué sentido? Yo hago una línea horizontal cualquiera. ¿Sí? Fíjense que como esta hoja está vacía, lo aproveché bastante arriba, pero no arriba de todo. Y ahora, más o menos en la mitad es por acá. ¿Sí? No lo voy a marcar ni por acá ni por acá. Más o menos en la mitad es por acá. Marco una línea vertical. Una línea vertical. ¿Sí? Y después, fíjense que para esto no necesito regla. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo marcado. Cada dos cuadraditos voy a marcar líneas verticales. Cada dos cuadraditos empezando desde acá. Agarro dos cuadraditos, marco. Dos cuadraditos, marco. Dos cuadraditos, marco. No necesito regla para esto. ¿Sí? Y lo mismo para el otro lado. Cada dos cuadraditos voy marcando. Esto me da una idea de lo que es una recta numérica. Este lugar que yo marqué en el medio, un poco más profundo, ¿sí? Ahí voy a poner el 0. Pongo el 0. ¿Por qué pongo el 0? Porque es lo que me va a ir justamente a la mitad. Entonces, pongo el 0. Entonces, ¿qué hago? Para la derecha voy a ir marcando de uno en uno. Y ahí tengo todos los números, que son los naturales y los enteros también. ¿Sí? Positivos. Y para la izquierda voy a ir poniendo los negativos. ¿Cómo ponemos los negativos? Vamos restando de a 1. Entonces me queda el -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Si ustedes tienen una hoja que sea de carpeta número 3, tal vez no les llegue a hacer todos estos números. Si ustedes en vez de ponerlo acá el 0 lo pusieron un poquito más para acá, tal vez no lleguen tanto. Pero la idea es que más o menos en la mitad. No hace falta medir exactamente dónde es la mitad. De hecho, fíjense que en este ejemplo de acá, yo acá puedo seguir hasta el 9 y acá puedo seguir hasta el -8. Con lo cual no es exactamente en la mitad.
pero me da una idea para poder separarlo. Entonces, de esta forma yo puedo representar una recta numérica, lo cual va a ser fundamental. Ahora, ¿dónde aparecen los números negativos? ¿Sí? Los números negativos aparecen, por ejemplo, en la historia. ¿En qué medida aparecen en la historia? Es que en la historia, si ustedes revisan los libros, van a ver que me aparece, por ejemplo, 1200 antes de Cristo, o me aparece 2000 después de Cristo. ¿Qué significa? Que el 0 sería el año donde nació Cristo. Entonces, 1200 antes de Cristo sería el menos 1200. Y 200 después de Cristo sería, 2000, sería 2000 positivo. ¿Sí? ¿Dónde más aparece? En la parte de física, química, ¿sí? Pero más que nada en las temperaturas. ¿Sí? Nosotros usamos los grados Celsius o grados centígrados. ¿Sí? Entonces, si medimos, por ejemplo, una heladera tiene aproximadamente entre 5 grados y 6 grados Celsius. ¿Sí? Positivos. Un congelador tiene aproximadamente menos 4 grados centígrados o menos 5 grados centígrados. ¿Cómo sé que es menos 4 y menos 5 grados centígrados? Porque me dicen, vamos a escribirlo en letras, 4 grados bajo cero. O sea, del 0 le resto 4 grados. Entonces por eso es menos 4 grados centígrados. Si es menos 5 grados centígrados sería 5 grados bajo cero. ¿Sí? Así, cuando nosotros expresemos temperaturas, distintas temperaturas, si me dicen grados bajo cero, me está hablando de grados que son negativos. Si no me dice nada, me dice, por ejemplo, la temperatura del día de hoy, sábado, ronda los 19 grados centígrados. Entonces son 19 grados positivos. ¿Dónde más lo vemos? Por ejemplo, en la altura sobre el nivel del mar. Si ustedes hablan de una montaña, me dice una montaña, por ejemplo, tiene 2700 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa? Si el nivel del mar es el 0, estos 2700 por arriba. Si uno va a las profundidades del océano, una fosa oceánica tiene 4000 metros de profundidad. ¿Sí? ¿Qué significa? De vuelta, si el 0 es el nivel del mar, 4000 metros de profundidad me llevaría a menos 4000 metros. Y ahora, una parte importantísima en los números enteros y en todos los números en general. ¿Qué número es más grande? ¿Sí? Y vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo saber qué número es más grande? Ustedes dicen, bueno, es fácil esto. Bueno, pero trae muchas confusiones. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Cuándo trae muchas confusiones? ¿Cómo saber qué número es más grande? Yo tengo el 30 y yo tengo el 45. ¿Sí? ¿Qué número es más grande? Y el más grande va a ser el 45. Este es más grande. Esto es fácil. Ahora, si yo lo que tengo es 22 y tengo menos 1.
¿Qué número es más grande? Y este es fácil, este es más grande. Vamos a empezar a complicar de a poco. Ahora, si lo que yo tengo es 13, ¿sí? Y tengo menos 42. ¿Qué número es más grande? Y en este caso, este es más grande porque es positivo. Siempre un número positivo es más grande que uno negativo. Y la pregunta, ahora que es donde se complica, si yo tengo menos 27 y por otro lado tengo menos 38. ¿Qué número es más grande? ¿Cómo sabemos qué número es más grande? Entonces, acá lo que nos va a servir es, de vuelta, la recta numérica. En la recta numérica, lo que nosotros tenemos es que siempre el número que esté a la derecha es más grande. O sea, yo tengo la recta numérica. Si por acá tengo el 0, ¿sí? Y empiezo desde menos 1. Si empiezo desde menos 1, acá no me van a entrar porque son dos números un poco grandes. Empiezo desde menos 1. Entonces me queda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y voy así construyéndome todo. ¿Cuál de estos dos números escribo primero? Voy a escribir primero el menos 27. ¿Sí? Vamos a suponer que por acá está el menos 27. Y después sigo y tal vez por acá más o menos va a estar el menos 38. Entonces, ¿qué número está más a la derecha? El número que está más a la derecha es el menos 27. Entonces, este número es más grande. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar eso. ¿Cómo saber qué número es más grande? Entonces, en la recta numérica, el número que está más a la derecha es más grande, ¿sí? O también es mayor. ¿Se entendió? Bien, con esto vamos a parar en esta clase de hoy. Después vamos a ver cómo empezamos a sumar y restar los números con números positivos y negativos.